Amigo querido, con el gusto de saludarte y desde luego nos unimos a la lamentable noticia que acabas de dar. Es inadmisible que sigan pasando estas cosas. Ojalá dejen de pasar. La supremacía de la ley contra la impugnabilidad. En México se refiere al principio y fundamento del Estado de Derecho al que todas las personas, instituciones y autoridades están sujetas respecto de la ley, la que deben respetar y cumplir. Este principio es estructura angular de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y garantiza la igualdad ante la ley, la justicia y la protección de los derechos humanos. E implica que todas las leyes y actos de autoridad deben estar en consonancia con la Constitución Política y sus principios fundamentales. Todas las personas, incluyendo funcionarios públicos y autoridades, están sujetas a la ley y no deben estar por encima de ella. Además de que los poderes del Estado están limitados por la ley y deben actuar dentro de los límites que ella establece. Los derechos humanos y las libertades fundamentales están protegidos y garantizados por esta. En resumen, la supremacía de la ley en México es fundamental del Estado de Derecho y garantiza la justicia, la igualdad y la protección de los derechos humanos para todas y todos los ciudadanos. Pero lo que pasó los pasados días en las discusiones camarales respecto al tema de reformar los artículos 107 y 105 de la Constitución Política es, en mi opinión, más que darle certeza a la población en la propia Constitución, es un mensaje de poderío político y aquello de que el poder se ejerce hoy está más vivo que nunca. La aplastante mayoría de Morena en el Poder Legislativo quedó de manifiesto y fue ejemplo para las demás fuerzas políticas del país. Y es que el Pleno del Senado de la República avaló el proyecto que reforma los artículos 105 y 107 de la Constitución Política, donde se establece como improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Carta Magna. Pero el fondo del asunto no es la esencia de la reforma misma, o sus alcances, sino el mensaje, insisto, de poder absoluto de la mayoría. Y es que para nadie es un secreto la pugna del gobierno federal con algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y Oye, magistrados, entras con la... juezas y jueces del Poder Judicial, en las últimas fechas con la reforma al Poder Judicial mismo. La intención de quitar algunos privilegios y hasta valga la posibilidad de llamarles excesos, va en concordancia con los estipulados del nuevo poder en México y su política de austeridad, y eso se los agradecen sus seguidores y aliados, y hasta cierto punto es válido, pero tras tocar la irrestricta independencia y autonomía de la división de poderes y el Estado de Derecho, esa, mi querido Teodoro, esa es otra cosa. La imposibilidad de contar después de la reforma con medios de control al poder reformador se vuelve muy peligroso y, en mi opinión, gravísimo a la independencia de los poderes de la Unión, al Estado de Derecho y a las libertades y protección de los derechos humanos de las ciudadanas y ciudadanos de este país. La impugnabilidad de las reformas constitucionales es un tema relevante en el ámbito jurídico y político, ya que permite cuestionar y revisar cambios en la Constitución del país, garantiza que las reformas no violen derechos fundamentales como la libertad de expresión y la igualdad ante la ley, limita el poder del legislador y del ejecutivo, evitando que se realicen cambios unilaterales que puedan perjudicar al país o a sectores específicos de la población. Al permitir la revisión de las reformas, se asegura que los cambios sean coherentes con el ordenamiento jurídico existente y no generen inestabilidad política y social en un entorno tan convulso como el que vivimos en México. Luego entonces esta posibilidad jurídica debiera evitar a toda costa la manipulación política de quien ostenta el poder político y público. La impugnabilidad debiera equilibrar la necesidad de estabilidad institucional con la necesidad de adaptación a cambios sociales y políticos, retos fundamentales para el entorno social de la actualidad. Las decisiones imparciales sobre las reformas constitucionales deberían ser fundamentales para la cohesión social y el equilibrio jurídico del Estado mexicano frente al pueblo. La impugnabilidad de las reformas constitucionales es esencial para garantizar la protección de derechos fundamentales, controlar el poder y mantener la seguridad jurídica del país. Quizá estamos enfrentando el reto de encontrar equilibrios políticos, sociales y jurídicos frente al poder absoluto y la fuerza de sus determinaciones, el que pudiera pensarse como una sumisión de un poder que debiera ser autónomo, libre y justo ante el poder absoluto del Ejecutivo. Su concentración total de autoridad y control en una sola persona o grupo sin límites ni restricciones políticas, sociales y peor aún jurídicas incluso, sin oposición ni separación de poderes. Y aunque en mi opinión no sucederá, pudiera para los exquisitos fundamentalistas de la teoría
convertirse quizá en una tiranía. Veremos de qué manera esta reforma a la Constitución le beneficia al pueblo en el cotidiano andar de sus intereses y sus necesidades. Ese es mi comentario y nos escuchamos en la próxima posibilidad. Muchas gracias.